Si estás listo, quiero compartirte en esta noche el tema de la ley de la gratitud. Estamos comenzando una serie acerca de los pilares del reino de Dios y el primer tema es la ley de la gratitud. Recuerda, todo el tiempo lo estoy recordando y quiero recordártelo nuevamente, que Dios estableció el reino aquí en la tierra y el reino de Dios funciona con base en principios, leyes, fundamentos y mandamientos y todas estas instrucciones que Él nos revela en su palabra. Cuando nosotros las aplicamos en nuestra vida, entonces nos llevan a grandes resultados, nos llevan a impresionantes resultados y podemos encontrar el significado de la vida y podemos encontrar propósito. Por eso ley de gratitud, la ley de la gratitud es algo muy importante que en esta noche es necesario que lo entendamos y lo aprendamos. Sabes, las leyes que hacen que el reino de Dios se establezca en la tierra son de gran importancia, como lo decía. Y conocerlas es vital. Y lo que hoy vas a aprender es uno de los pilares, de las columnas que pueden sostener los efectos del reino de Dios en tu vida. Si logramos aprender esta ley y practicarla en nuestras vidas, se van a abrir puertas de favor delante de ti. Por lo tanto, en esta noche yo quiero que pongas mucha atención a lo que voy a estar hablando y voy a estar enseñando. Gratitud, ¿qué es gratitud? Porque es más que una simple palabra, expresa muchas cosas. El hecho de que podamos reconocer y valorar a otros y los beneficios que recibimos de los demás, eso es gratitud. Lograr ver las intenciones de los demás para ayudarnos en la necesidad. Pero en muchas ocasiones puede haber personas que sean inconscientes de esto, que no logren verlo, o que sus corazones tal vez estén tan endurecidos, que no puedan ver la ayuda que han recibido. Y entonces hay falta de gratitud. No hay reconocimiento, no hay estimación, no hay el valorar lo que se ha recibido, las intenciones de la persona que nos ayudó. Y entonces entramos en algo que se llama ingratitud. Pero miren, la palabra gratitud se utiliza de muchas maneras. En algunos países se celebra una fiesta nacional para expresar gratitud, para recordar que la gratitud formó parte de los orígenes y las bases de ese país. En la Unión Americana en esta semana van a celebrar el Día de Gracias, celebrando que fue algo maravilloso que sucedió en ese país, ¿verdad? Y entonces lo recuerdan cada año. Pero gratitud es un cimiento para la vida. Y si lo tenemos en una nación, la gratitud, en nuestra nación, entonces nosotros podemos tener accesos maravillosos al favor de Dios. Gratitud es apreciar todo incondicionalmente. Cuando nosotros podemos disfrutar de la vida, es que hay gratitud en nuestro corazón. Cuando podemos disfrutar de las cosas más pequeñas, las cosas tal vez insignificantes que pasan desapercibidas a los demás. Y cuando tú te das cuenta de eso, y te asombra y te maravilla verlo, entonces hay gratitud en tu corazón. Gratitud es apreciar todo incondicionalmente. Esto quiero que lo anotes en tu cuaderno. Apreciar todo, valorar todo y estimar todo. La palabra incondicional es muy importante. Es el aprecio por cualquier cosa que has recibido y el favor de las personas que forman parte de tu vida, de tu entorno. Lo que fue en el pasado y lo que es en el presente. Pero principalmente reconocer y valorar lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así que vayamos a la Biblia y veamos lo que está hablando Jesús en Lucas capítulo 17. Hay un evento que está pasando aquí. Te voy a leer Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. La versión es la versión Reina Valera contemporánea. Así que si estás atento, Lucas 17, verso 11. En este pasaje podemos ver un ejemplo maravilloso que Jesús aprovecha para enseñarnos y quedó documentado y quedó escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Vamos al verso 11. Y dice, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Él iba de una ciudad a otra, de Samaria a Galilea. Y dice el verso 12, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él.
Verso 13. Y levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Otras versiones dicen: ten misericordia, ten compasión de nosotros. Verso 14. Y cuando él los vio, les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. ¡Wow! ¡Qué tremendo milagro aquí!, ¿verdad? Jesús les está diciendo: vayan y cumplan lo que ordena la ley de los judíos, la antigua ley que Moisés recibió de parte de Dios. Y ella decía, esa ley, que ellos podían ir con los sacerdotes y los sacerdotes los iban a ungir, iban a orar por ellos, iban a ser limpios de la lepra. Había como un ceremonial para limpiarlos de la lepra, pero lo tenían que hacer con fe. Pero Jesús iba a mostrar algo maravilloso aquí. Jesús iba a mostrar algo impresionante. Un milagro asombroso, 10 leprosos, y les dice: vayan, y ellos camino al templo para ver al sacerdote, fueron sanados, fueron limpiados. Así que verso 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. O sea, gritando, ¿verdad? Literalmente a voz en cuello quiere decir con todo lo que daba su voz. Imagínense un leproso que estaba destinado toda su vida a vivir así, confinado, ¿verdad? Aislado de la sociedad, y así iba a morir. Y de repente su vida cambia, de repente le cambia todo y de repente está sano. ¿Cuántos no iban a alabar y a exaltar a Dios de esa manera, verdad? Y dice: al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Verso 16. Y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. ¿Qué nos está mostrando aquí Jesús? Este hombre entendió lo que había recibido. Estimó que le habían dado una oportunidad de vida con su familia, de integrarse a la sociedad nuevamente. Ya no iba a vivir relegado a un lugar a oscuras, esperando terminar su vida por la lepra. Ya no iba a vivir así. Ahora él estaba contento, había una esperanza de una nueva vida. Y Jesús le había dado esa nueva vida. Y Jesús le había dado esa nueva esperanza. Había en su corazón tanta gratitud que no solo dijo: gracias, oh Dios, gracias. Que eso es correcto, está muy bien. Pero él hizo algo más que eso. Y entonces dice que fue y se postró, rostro en tierra, y se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Dice aquí: este hombre era samaritano. Perdón. Verso 17. Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Como que empezó a buscar por todos lados diciendo: ¿dónde están? Él esperaba que vinieran los otros eran judíos. ¿Por qué dice usted, pastor, que eran judíos? Porque Jesús les dijo: vayan con el sacerdote, vayan a él y preséntense con los sacerdotes. Por eso entendemos que eran judíos y sabían, estaban bajo la ley. Eran conocedores de Dios y fueron limpiados. Y dice: ¿dónde están los otros 9? Verso 18. ¿No hubo quien volviera a alabar a Dios sino este extranjero? O sea, Jesús se extrañó diciendo: ¿cómo? Los judíos que conocen la ley de Dios, que deberían de estar aquí exaltando y cantándole a Dios de agradecimiento, no vinieron a agradecerle. Solamente este extranjero. Y dice: y al samaritano, verso 19, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Sabes que Dios valora mucho el reconocimiento y la gratitud. Por eso nosotros entendemos que es una columna, es un cimiento muy fuerte para sostener los efectos del reino de Dios. Es un fundamento impresionante. El samaritano recibió más que la sanidad en ese momento por ser agradecido. Recibió la salvación. Jesús le está diciendo: tu fe te ha salvado. Ellos le pidieron a Jesús misericordia. Jesús, ten misericordia de nosotros. Sabía que lo que pedían era misericordia para ser sanos. Y como te decía hace un momento, la lepra no es solo una enfermedad incurable,
sino que también era un motivo por el cual debían de vivir aislados, confinados a un rincón de la sociedad, de toda la sociedad relegados y terminar sus días así. Y de camino son sanados. Ellos no pensaban que ese día que despertaron, que ese día que Jesús iba a pasar por ese lugar, ellos iban a ser sanados y su vida iba a cambiar. Quiero decirte, iglesia, que tienes que estar atento todo el tiempo, y la gratitud te da una oportunidad de salvación. Gratitud te da una oportunidad de prosperidad. Gratitud te da una oportunidad de avanzar en la vida. ¿Cuántos están agradecidos con lo que Dios está haciendo? Lo que ha hecho en tu vida, iglesia, lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si cada día amaneces, y no solo son palabras las que dices, sino acciones las que tú llevas a cabo con tu gratitud. La acción que impactó el corazón de Jesús fue lo que hizo este hombre. Se postró a los pies de Jesús. Tal vez él hubiera dicho, oh, gracias, y seguir su camino y presentarse con su familia y decirles, miren, Dios me sanó y qué bueno, ¿verdad? Pero él dijo, no, hay una prioridad antes que mi propia vida. Voy a ir con Jesús. Él fue el que me sanó. Y él vino y se postró y le dio las gracias. Solo él fue el que mostró agradecimiento. Y regresó glorificando a Dios a gran voz y le dio gracias. Sabes, gratitud mueve el corazón del que recibió un favor. Debe mover el corazón de esa persona para hacer algo más que decir gracias. Gratitud es ser agradecido. Es el reconocimiento que nos lleva a estimar y valorar el beneficio o el favor que se nos ha hecho y a la persona que nos los hizo. Y en este caso fue Dios. En este caso fue Dios a través de Jesús. ¿Cuántos han recibido bendición de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido bendición de parte de Jesús? ¿Cuántos les ha dado favor el Espíritu Santo? Aún en los momentos más difíciles, en las situaciones más difíciles, ahí ha estado el Señor. Y nosotros podemos levantar nuestras manos aún en tiempo de crisis y decir gracias y postrarnos y hacer algo más, La gratitud puede llevarnos a otros niveles y tiene otros aspectos también, además del aprecio. Existen también otros factores como la profunda profencia, como vimos aquí, y el respeto y la honra. Cuando sentimos gratitud, experimentamos una profunda respuesta interior que nos hace apreciar a la persona y apreciar lo que recibimos. ¿Sabes? Esta sociedad necesita entender gratitud. Las sociedades necesitan entender y practicar gratitud. Si tan solo ese ingrediente estuviera, ese factor estuviera, esta ley de la gratitud estuviera. Porque la ley de la gratitud te abre puertas de favor en todos lados. Te da gracia delante de las personas. De los 10 sanados, yo creo que todos estaban agradecidos, estaban asombrados, impactados, ya no tenían esperanza y Dios les dio una nueva vida. Y yo creo que los 9 que regresaron a su camino, a sus casas, a hacer su vida, tal vez dijeron con palabras, gracias, oh gracias Dios que me sanaste, muchas gracias. Tal vez levantaron su mirada al cielo y dijeron, gracias. En ese momento estaban agradecidos. Pero siguieron su camino. Y es probable, yo puedo decir que sí dieron gracias, ¿verdad? Y se dieron cuenta del favor que recibieron. Pero quiero decirte algo. No es lo mismo estar agradecido que ser agradecido. Estar agradecido es un estado temporal. Hoy puedo estar agradecido, mañana no. Mañana algo pasó y me desanimé y mañana no estoy agradecido. Hoy estoy agradecido. Hoy me está motivando la palabra que está diciendo el pastor. Hoy estoy cayendo en conciencia, claro que sí, por supuesto, Dios me ha sanado, Dios ha hecho grandes cosas conmigo, desde que estoy en la congregación, mi vida ha avanzado, ha crecido, y en este momento lo recuerdo y digo, estoy agradecido, pero no es lo mismo estar agradecido que ser agradecido, que la gratitud sea parte de nuestra naturaleza, que sea un estilo de vida, que sea una naturaleza que se expresa todo el tiempo. Que aún en las pequeñas cosas tú puedes levantar tus manos y decir gracias Señor. ¿Cuántas veces dijiste gracias en este día? ¿Cuántas veces practicaste la gratitud? No es lo mismo estar agradecidos. Yo he platicado con personas que cuando son sanadas del cáncer y Dios ha usado nuestras vidas y de la pastora para sanarlos y dijeron gracias. Y tal vez vinieron a la iglesia y dijeron gracias, pero
pero estuvieron agradecidos en ese momento, después tal vez ya no. Se fueron a seguir su vida. Ser agradecido es un estado permanente que aprecia y valora lo que ha recibido y de quién lo ha recibido. Y como resultado tiene acciones de gracias. Este hombre samaritano tuvo acciones de gracias. Ahora, hay un ingrediente muy interesante que dice el versículo 19, tu fe te ha salvado. O sea, que la gratitud tiene que ir impulsada por nuestra fe. La fe de él lo llevó a regresarse. Tal vez él ya iba corriendo a anunciarle a su familia que todo había estado bien. Pero ahora él dice no. Y se detuvo y dijo, no, tengo que ir primero con Jesús y darle las gracias. Y se postró y lo adoró. Adoración es una expresión de gratitud. Así que gratitud es parte de nuestra nueva naturaleza. Gratitud es un estilo de vida. No es un estado temporal. Es ser agradecido. Todo aquel que es ser agradecido ve hasta los pequeños detalles. Todo aquel que es agradecido ve los pequeños detalles en todos lados. Hay mucha gente que está agradecida porque ha recibido mucho de alguien e inclusive reconoce que puede haber recibido mucho de Dios. Pero hay algo que le impide que exprese ese agradecimiento. Tal vez lo diga con palabras, muchas gracias. No sé si has conocido a alguien que dice, gracias. Pero ese gracias se escuchó como que no estaba agradecido. Solamente dijo la palabra gracias. Pero en realidad no está reconociendo, no está apreciando y no está dándole valor ni a la persona ni a la acción. Hemos conocido personas que hemos ayudado y algunos te dicen gracias, otros no te dan gracias, pero otros expresan la gratitud. Así que en este día, ¿cuántos están dispuestos a seguir aprendiendo acerca de la gracia? ¿Sabes? Hay algo que impide que se exprese el agradecimiento y se llama orgullo. Cuando Jesucristo nos salvó, todavía quedaron rasgos de ese orgullo en el corazón. Y por el orgullo es difícil decir gracias. Y sabes, no queremos el reconocimiento nosotros, los pastores. Y no queremos que todo el mundo esté diciendo, no, es que gracias a los pastores. No, pero siempre tiene que haber un reconocimiento y un estado permanente, no temporal. Y eso es ser agradecido. ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida, iglesia, en este tiempo a través de la iglesia? ¿Cuántos son agradecidos? No solo en este día que tú puedas escribirle ahí, sí, estoy muy agradecido, porque este mensaje te hace recordar muchas cosas que has recibido de parte de Dios. Pero no solo eso, sino que permanentemente tú digas, yo permanezco porque soy agradecido. Eso es lo que soy. Mi esencia es gratitud. Mi esencia es honrar, es agradecer. Mi esencia, porque cuando tu esencia, tu naturaleza es agradecimiento, las pequeñas cosas de la vida tú las puedes disfrutar y las disfrutas porque estás agradecido, porque las valoras. No puedes disfrutar, alguien no puede disfrutar algo, una flor o cosas pequeñas, la naturaleza, tan solo salirse a un parque y disfrutar de que puedes estar en ese parque. No puedes hacerlo, o alguien no podría hacerlo si no tiene gratitud en su corazón. Gratitud es más que una palabra de gracias. ¿Sabes? Necesitamos enseñar a nuestras generaciones gratitud. Nuestras generaciones de este tiempo difícilmente pueden pronunciar gracias. Difícilmente tienen acciones de gracias. Son valores que se imparten de generación en generación. Es una naturaleza que los padres necesitamos impartir a nuestros hijos. La gratitud. Porque de repente no dan gracias por lo que les compran sus papás. No dan gracias y lo aprecian y lo cuidan, ¿verdad? Porque dicen, bueno, se rompe y ya me compran otro. Y no lo cuidan. Y no cuidan la economía de la casa. Estoy dando algunos ejemplos de que podemos ver en la sociedad. Pero sabes, nosotros los hijos de Dios apreciamos todo y somos muy agradecidos. ¿Cuánto ha hecho Dios en tu vida en este tiempo? ¿Cuánto has recibido a través de esta iglesia? ¿Estás agradecido con Dios? ¿Estás agradecido que te han asignado a una iglesia donde aprendes principios, donde aprendes muchas cosas acerca de Dios? ¿Cuántos son agradecidos con sus padres? ¿Cuántos de veras reconocen, valoran lo que sus padres han hecho por ustedes? Gratitud
es una puerta enorme de acceso a favor, de acceso a oportunidades. Y cuando tenemos esa misma gratitud para con Dios, para con su iglesia, para con los pastores, los líderes que te están enseñando la palabra, entonces tú tienes accesos maravillosos de oportunidades nuevas del reino de Dios. El reino de Dios comienza a manifestarse en tu vida. Quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17, y voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y como te decía, gratitud no es un estado temporal, sino es una naturaleza que ya está en nosotros. Y dice el verso 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, o sea, la iglesia. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. No está diciendo estén agradecidos. Sabes, el agradecimiento no es cuando, sí, ya me acordé, sí es cierto, Dios hizo mucho por mí, sí, estoy agradecido. No, todo el tiempo lo recuerdo. Es una forma de vida. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Entonces yo puedo estar en paz aún en las situaciones más complicadas y difíciles, en las circunstancias adversas. Yo puedo permanecer en paz y estar agradecido. Dice, y sean agradecidos. Verso 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. ¿Cuántos saben que la palabra de Cristo tiene riquezas impresionantes? Y luego dice, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Por eso es que cantamos, por agradecimiento, porque queremos exaltar a nuestro Dios, porque queremos adorar a nuestro Dios. Y por eso le cantamos y manifestamos en estos cantos sus características, sus atributos, su amor, su misericordia. En este canto que escuchamos al principio, la gracia sublime de Jesucristo está describiendo lo que Él hizo. Por eso lo hacemos. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Verso 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que nuestra vida se convierte en una vida de gratitud. Todo lo que hacemos es en gratitud. Cuando tú estás ayudando a una persona, das gracias a Dios que te da la oportunidad de ser de bendición para alguien. ¿Cuántos están comprendiendo este mensaje de la gratitud? Gratitud por eso se convierte en una gran columna, en un pilar que sostiene todos los efectos del reino sobre tu vida. Es un pilar muy importante. Y en esta serie donde vamos a hablar los pilares del reino, este es el primer pilar que tenemos que entender y que debe de ser parte de nuestra vida. No es un estado temporal, no es hoy sí estoy agradecido, mañana no, como no me van bien las cosas, mañana no estoy bien agradecido. No, estamos agradecidos todo el tiempo, porque gratitud te abre las puertas a Dios. Gratitud te abre las puertas o te cierra las puertas de acceso a Dios si no hay gratitud. Sabes, nuestras generaciones, como lo decía, en su mayoría no conocen este principio. Crecen pensando que tienen el derecho de recibir todo y ni siquiera poder dar gracias. Pero este es un principio poderoso que tenemos que modelar para nuestras generaciones, porque a través de gratitud Dios puede hacer muchas cosas en la vida de nosotros. Te das cuenta que cuando se postra este hombre que era leproso, samaritano, y le dice gracias, exaltando a Dios, gritando literalmente, y le dice gracias Jesús, y lo abrazó, yo me lo imagino abrazando sus pies, y Jesús se conmueve y se abren las puertas de poder y de autoridad, y le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así es que este es un principio poderoso que te lleva a prosperar, que te lleva a reconocer que necesitas a Dios y te lleva a avanzar en tu vida. Una de las formas que Dios ideó para que la abundancia de la vida que Él tiene para nosotros venga a nosotros es a través de gratitud. Un corazón agradecido es un corazón humilde, es un corazón que reconoce a Dios, es un corazón que reconoce a su iglesia, a su palabra. Un corazón agradecido valora.
Tengo otro texto en la Biblia, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 18. La Nueva Traducción Viviente es esta versión que voy a leer. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a la ciudad de los tesalonicenses, a las iglesias de los tesalonicenses, y dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Otra vez utiliza esta palabra, sean agradecidos. Sean agradecidos en toda circunstancia. Cuando te va bien y cuando no te está yendo bien. Cuando piensas que las cosas están cerradas. Cuando alguien puede llegar a pensar que Dios no está ahí. Cuando no te salieron las cosas como tú pretendías o querías. Ahí Dios está haciendo algo. Ahí Dios es posible que te esté enseñando paciencia o tolerancia o amor o benignidad, o te está enseñando algo especial. Y cuando tú enfocas tu corazón y dices: oh, aquí estoy aprendiendo algo bueno, aquí estoy aprendiendo algo importante que había pasado de vista, ¿verdad? Había pasado de largo de mí, no me había dado cuenta que necesitaba ser más tolerante o más paciente o más misericordioso, o no pensar todo el tiempo en mí, pensar en los demás, en fin. Y parecía ser que era un escenario de tragedia o difícil de llevar. Y algunos llegan a pensar: Dios no está conmigo en este momento. Pero dice aquí: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Porque si perteneces a Cristo Jesús, estos son los códigos de gratitud que te llevan a ti a estar en paz y avanzar en la vida. Sean agradecidos. Todo el tiempo la Biblia está diciendo: sean agradecidos. No dice estén agradecidos. Dice: sean agradecidos en toda circunstancia. ¿A cuántos no les ha ido bien en estos días? ¿Y cuántos están como desanimados y están diciendo: oh, estoy desanimado porque no han salido las cosas, el trabajo, la economía, o seguimos con esta situación con un pariente, en fin? Y vamos a orar al final de esta enseñanza, pero ¿estás agradecido? ¿Eres agradecido? Nuestra fuente de favor es Dios. Nuestra fuente de provisión es Dios. Y Dios, a través de la iglesia, de su palabra, los que nos enseñan sus caminos. Esa es una fuente de bendición para tu vida. El estar escuchando en este momento la palabra de Dios nos recuerda que somos agradecidos. Y cuando tú escuchas un mensaje, una revelación, y está tocando tu corazón, y la pones en práctica, aunque todavía no veas los resultados, sé agradecido. Pablo nos está enseñando que seamos agradecidos en toda circunstancia. Y si alguno no expresa gratitud en algo bueno, ¿cómo podrán darse cuenta en las cosas contrarias? Si en lo que es bueno, que nos bendice, no lo podemos ver como algo valioso, imagínate en las cosas contrarias si podemos ver algo bueno. Por eso la visión de reino es muy importante. No solo es agradecer a Dios, también a los hombres que Él envía a nuestras vidas. Agradecimiento a todas las personas. Sea agradecido con todos, aunque sea muy pequeño el detalle. Con el pequeño detalle, sea agradecido, y con el gran detalle, sea agradecido en toda circunstancia. ¿Cuántos pueden agradecer que están en una iglesia que les enseña cosas buenas? ¿Cuántos pueden agradecer los pastores que tienen? ¿Cuántos pueden agradecer a Dios por tener la salvación? ¿Cuántos están conscientes de que son agradecidos en todo? Cuando desarrollas la capacidad de asombro ante lo que recibes de Dios y de los demás, la gratitud se expresa de maneras visibles. Cuando tú desarrollas esa capacidad de asombro y tú dices: oh, qué impresionante, Dios me está enseñando esto, qué impresionante. Cuando alguien te enseña algo, cuando alguien te muestra algo y te cae el 20 y lo entiendes y lo comprendes y tú celebras esa palabra, entonces estás siendo agradecido. Mira, en los tiempos de un hombre llamado Esdras en la Biblia, iban a reconstruir el templo. En la historia, en el contexto histórico de esto que está sucediendo, habían destruido parte de la ciudad. Y entonces llegaron a reconstruir por medio de Nehemías y reconstruyeron los muros de la ciudad. Y entonces empiezan a construir el templo. Y hay un episodio que quiero contarte en el capítulo 3 de Esdras, en el verso 11.
de la versión Reina Valera contemporánea. Cuando comienzan a reconstruir, viene la esperanza. La ciudad estaba siendo reconstruida. Un hombre llamado Nehemías se arriesgó a hacerlo y Dios lo respaldó para reconstruir la ciudad. Y entonces estaban en este contexto, en este momento, reconstruyendo el templo. Y dice el verso 11, y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Al ver cómo empezaban a poner los cimientos del templo, ya estaban alabando a Dios. Estaban diciendo, oh, volveremos a tener un templo, un lugar de adoración, un lugar donde nos encontraremos con Dios. Le estaban dando un valor incalculable a la iglesia porque habían pasado muchos años de que la ciudad había sido destruida y volvieron a edificarla y Dios los respaldó. Y si tú lees todo ese capítulo, es impresionante cómo hasta lloraban y gritaban de alegría y de agradecimiento. Había acciones de gracias en ese momento. Este pasaje de Esdras es impresionante, porque el sacerdote Esdras está estableciendo una nueva reforma y el templo se estaba construyendo. Y había agradecimiento en el corazón de ellos porque ellos sabían, vienen cosas buenas para nuestra nación. Vienen cosas maravillosas para nuestra nación. Así es que yo te digo en esta noche, si hay cosas que Dios está reconstruyendo en tu vida, si hay esperanza que está llegando a tu vida desde el momento en que empezaste a conectarte con nosotros y que ya eres parte de esta familia, Gracia y Plenitud, entonces da voces de júbilo y de alegría y de celebración, porque vienen cosas maravillosas para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Expresiones de alabanza y júbilo, porque tendrían un lugar donde iban a adorar a Dios, iban a aprender más de Él. Significaba que la presencia de Dios regresaría a la nación. Por eso es de vital importancia. Los jefes de familia, papá y mamá y todos los miembros de cada familia, que establezcan en la casa la presencia de Dios, que sean agradecidos con Dios en todo. Hay otro texto de la Biblia, otro versículo que quiero compartirte, Colosenses capítulo 1, en el versículo 3. La versión es Reina Valera contemporánea. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Quiero decirte, iglesia, que todo el tiempo estamos dando gracias a Dios por ustedes. Gracias por sus vidas, por sus familias, por la oportunidad de haberlos conocido. Gracias por la oportunidad de que están ahí escuchando la palabra de Dios y que sabemos que va a traer efectos de grande bendición a sus vidas. Siempre agradecemos a Dios porque entendemos que gratitud es la puerta de favor que nos abre accesos, que nos da oportunidad de entrar a accesos donde vamos a encontrar más revelación, vamos a encontrar más acerca de Él. Y todo el tiempo estamos orando por ti, iglesia. Y quiero decírtelo, estamos muy agradecidos por haberte conocido y que seas parte de esta congregación.